el placer de contar con la presencia de Rodolfo Crespo. Rodolfo Crespo, para quien no le conozca, pues es un referente en la enfermería nefrológica en España. Y así por dar pinceladas rápidas, que podríamos hablar mucho tiempo de su currículum, bueno, pues es el director del Departamento de Enfermería de la Universidad de Córdoba, es doctor en enfermería, por supuesto, y profesor titular de la misma. Y aparte, bueno, formación en metodología de la investigación, en ciencias de la salud, y a nivel de investigación, de publicaciones, bueno, tiene más de 80 publicaciones, innumerables ponencias a todos los niveles, sobre todo a nivel de SEDEN, de la cual incluso además fue 5 años de presidente. Y bueno, todo el mundo conoce dentro de la nefrología a Rodolfo, y hoy tenemos el placer, digo, que nos hable del acceso vascular, que es una más de sus especialidades, ¿verdad, Rodolfo? No Sí, sí. especialidades, o de lo que más te No, gusta hablar, sobre todo. de mis devociones. De tus devociones, como también miembro activo de GEMAF, en el que también participa activamente. Y bueno, el protagonista eres tú, Rodolfo. Adelante, cuando quieras, y compartes la pantalla. Sí. Y gracias por los comentarios de Ian. También. A ver, silencio. A ver, apagadlos. Yo silencio, pero intentad apagados vosotros los micrófonos, por favor. Vale, estás compartiendo la pantalla completa. Ahí. ¿Estoy ya, David? Dale a iniciar presentación, a ver. Vale, sí, correcto. ¿Vale? Venga, Bueno, yo quítate la cámara, o sea, quítate la cámara para que se vea bueno, más de primer plano. vale. No, la cámara me refiero de desconectarle en el clic de cámara. Igual que apagas el micro. Sí, vale. No, Vale. sí, Bueno, ahora. da igual, Vale, da igual. da igual. Es que ya como estoy en pantalla completa no quiero Vale, perfecto. volver para atrás, ¿vale? Sin problema, Bueno, adelante. en primer lugar, muy buenos días a todas mis compañeras y compañeros, con las cuales pues es un gusto compartir hoy día, en este día, esta charla. En segundo lugar, como no, agradecer a la Fundación y personalmente a David que me hayan invitado en estas sesiones científicas de la Fundación Renal, pues porque, a ver, yo las conozco desde hace mucho tiempo y la verdad que para mí es un placer participar en ellas. Bueno, y también quiero decir que independientemente del currículum así que ha leído, que no me gusta que se lea descriptivamente, bueno, sí que quiero decir algo respecto a ese currículum. Yo hoy no estoy aquí y no soy un estudioso del acceso vascular porque sea ni doctor, ni profesor titular, ni etcétera, etcétera. Es que, a ver, en mi centro, durante más de 30 años que he estado de supervisor, hasta hace 3 años, he sido referente de todos los problemas del acceso vascular que había en Córdoba y provincia, incluidos los centros concertados, ¿no? Entonces, a ver, problemas de punción repetida, de tal, primeras punciones, en fin. Y eso me ha hecho ser un observador privilegiado de los problemas que nos plantean hoy día los pacientes. No tengo conflictos de interés. Voy a iniciar esta presentación. Todos recordaréis que, bueno, este autor desde un principio, desde hace ya, pues imaginaros, lo hizo en el año 84, definió como estas 3 técnicas de punción. No voy a describir cada una de ellas, la tenéis ahí en pantalla, porque ya creo que todo el mundo está familiarizado con esta definición. Y sobre la técnica de punción escalonada, recordad las ventajas: minimiza la aparición de dilataciones, minimiza la aparición de estenosis postdilatación, concentra menos tejido de cicatrización, por tanto, e incrementa el área puncionable. Aquí tenemos un ejemplo de punción que se considera escalonada, y como principales inconvenientes, pues bueno, muchos artículos muestran que produce más dolor y mayor frecuencia de punciones infructuosas y repetidas. Importante esta segunda variable. Es la menos preferida por el paciente. Yo, en mi experiencia, los pacientes a veces nos rogaban que no le modificáramos los puntos de punción, porque en mi unidad básicamente se punciona en zona. Es un hospital y, claro, mucho de paso. Genera inseguridad en enfermería y requiere una programación rigurosa de la rotación de los puntos de punción. Es decir, esto es la programación de una punción en escalera. Luego veremos algunas imágenes que no es una escalera, pero bueno, esto es una punción en escalera. La técnica de punción en área
pues también sabéis más o menos la definición de la misma, la tenéis ahí en pantalla. Ventaja, que presenta, están establecidas las zonas de punción, ¿vale? Por tanto, es la más fácil de puncionar enfermería, y sobre todo cuando es enfermería novel, o no tiene experiencia, o no ha trabajado nunca en una unidad de diálisis, etcétera, y entonces todo el mundo se va a lo fácil, ¿no? Menor porcentaje de punciones infructuosas, importante. La menos dolorosa, es decir, es la preferida del paciente porque no se rota, evidentemente. Este sería un ejemplo de algunos de nuestros pacientes que se han formado estas pequeñas dilataciones en su brazo. Inconvenientes, la aparición de aneurismas, posiblemente el mayor inconveniente que tengan. Con lo cual, en primer lugar, son deformaciones estéticas, que hay a quien no les gusta ni las tolera. Y luego, en segundo lugar, pues las zonas de inicio o final de esos aneurismos pueden originar o favorecer estenosis postdilatación y en algunos casos trombosis de la fístula. En el caso de las prótesis o las fístulas protésicas, el riesgo de aparición de pseudoaneurismas se incrementa por la destrucción del material protésico. Por tanto, aquí sí que está claro que está desaconsejada esta técnica. Esta foto no es de mi hospital, pero no estaría yo tan seguro viendo la foto que esta dilatación aneurismática sea consecuencia de la punción en zona. Es decir, que va a haber patología venosa concreta, va a haber patologías venosas concretas en la pared de la vena que van a incrementar, por mantener un flujo intraceso importante, van a incrementar esas dilataciones. Y no todas dependen, como es lógico, de la punción en área. Este chico sí es de nuestro hospital y bueno, independientemente de que se le comenzó puncionando en área, luego fue desarrollando unos aneurismas que no se correspondían con el tiempo que llevaba puncionándose, ¿no? Y la tercera técnica, el famoso buttonhole en inglés, enojal en castellano, también sabéis en qué consiste, con las siguientes ventajas. Una vez establecido el túnel subcutáneo, no plantea dificultades técnicas, disminuye las complicaciones y el dolor asociado a la punción, y es la técnica de elección para los pacientes en tratamiento con hemodiálisis domiciliaria. De hecho, en las primeras guías que se publicaron, que yo tenga referencia, fueron en el 2000 las DOCI, y la técnica la aconsejaban exclusivamente para los pacientes que se autopuncionaban. Yo creo que eso todavía hoy, a pesar de que se ha intentado extender y bueno, y en algunos casos va bien, yo creo que sigue siendo la principal indicación. En los casos de fístula nativas con escaso tramo puncionable, en que no es posible la escalonada, podría ser una alternativa al área, y de hecho está haciéndolo en algunas unidades. Bien, creo que, como todos sabéis, esa sería una imagen de la punción enojal, y sobre todo necesita un material diferente para punción. Cuando una vez establecido, como todos sabéis, establecido el túnel, pues necesita unas agujas sin punta, romas. Inconveniente, requiere desarrollo previo del túnel por el mismo canulador, importante, para que siempre tenga el mismo ángulo de inclinación ese túnel. Aumenta la frecuencia de las infecciones del acceso vascular. Bueno, en casi todos los estudios anteriores a implantar la doble desinfección, que en un principio en los primeros estudios no la había, pues siempre era mayor el incremento de infecciones. Recientemente hay artículos ya que, utilizando la doble desinfección, es decir, antes de levantar la costra y después de levantar la costra, dicen que no se incrementa tanto. Bueno, esperemos publicaciones. Requiere experiencia en la técnica y mismos canuladores siempre, importante, aunque no sea autocanulación. No es aconsejable, como en el mío, en centros con alta rotación. Yo dando a las manos. No, vamos a aprender hoy. Silenciaros. A ver. Por favor. Espera, yo silencio yo, Rodolfo. No es aconsejable en centros con alta rotación de profesionales, aumentan las infecciones, y ejemplo sería mi hospital, ¿no? Bueno, esa es una imagen, esa otra imagen de algo que ya hemos definido. Bueno, y empiezan a aparecer, afortunadamente para enfermería, guías de práctica clínica que incluyen el manejo de la fístula, las complicaciones, etcétera, etcétera, y todo lo que está relacionado con las técnicas de punción. Y bueno, vamos a ver muy brevemente lo que dicen de ello la guía española, la guía GEMAP, la guía europea,
las DOCI americanas y haré algún comentario de una aparecida recientemente, agosto del 25 de este año, que es una guía también de práctica clínica del acceso vascular de las inglesas, ¿vale? Bien, hay una pregunta clínica clave en el capítulo 3, cuidado de la enfermería arteriovenosa, que es ¿cuál es la técnica de elección de punción en los diferentes tipos de fístulas? Bueno, pues se recomienda, como no, utilizar la técnica de punción escalonada como método preferente en las fístulas prótesis, con lo cual estamos todo el mundo de acuerdo. En segundo lugar, se recomienda utilizar la técnica de punción escalonada como método de punción preferente de la fístula arteriovenosa nativa. Y en tercer lugar, se recomienda reservar la punción en ojal como método en fístulas profundas, tortuosas o con un tramo de punción limitado. Bien, ¿qué ocurre con casi todas las recomendaciones a partir de la segunda recomendación? Pues que son de calidad baja, o como mucho moderada, y en algunos casos opinión de expertos, ¿de acuerdo? No quiere decir que esté de acuerdo o yo no esté, o esté yo en desacuerdo, sino simplemente acordarnos de eso. Bien, y es curioso que las citas que esta guía, la de la GEMA, utiliza sobre las técnicas de punción, bueno, pues evidentemente aquí tenéis 4, creo que son la mayoría de las que utiliza, para comparar métodos, siempre comparan, estos son casi todos estudios comparativos de la técnica respecto a complicaciones, a supervivencia, etcétera, etcétera, o permeabilidad, siempre comparan la técnica estándar, denominan, aclaran en escalera, frente al button hole, que surgió en ese momento con mucha fuerza. Estos son estudios, como veis, realizados todos antes del 2012, 2014. Y es que además, en este último, en el 243, dice que hubo 17 meses con punción estándar. Si yo escribo eso en un artículo de mi hospital, para mí la punción estándar es en escalera, y 19 con punción en ojal, y no se evidencian diferencias en la supervivencia, algo esperado, creo yo, por mí por lo menos. Y denominan nuevamente la punción estándar, aunque ponen entre escaleras, entre paréntesis, escalonada, con lo cual, bueno, pues no sabemos muy bien si es que en estos centros, en estos países, históricamente, la punción en escalera es la punción estándar o nos estamos confundiendo, ¿vale? O hay aquí un factor de confusión importante. Bueno, nos vamos a las guías DOCI. Y las guías DOCI, como veis en sus recomendaciones, me quedo con las principales. Recomienda la canulación también escalonada como la técnica preferida para las fístulas, aunque es una recomendación condicional. Evidencia de calidad moderada. Por tanto, no es evidencia con la que algunas veces se defiende esta recomendación. ¿Cuándo considera el ojal? Pues parece razonable limitar a accesos solo a circunstancias especiales, porque hay más infecciones, ¿vale? No me detengo en más recomendaciones, sino que leo las circunstancias especiales en las que el ojal puede ser aceptable. Cuando la fístula solo tiene un segmento corto o pequeño para la canulación, ¿vale? Por aneurisma agrandado o grande para evitar su mayor expansión. También comprensible, ¿no? Comprensible. Fallo en la canulación en escalera para canuladores. Es decir, esta recomendación, que es la principal, tiene una calidad moderada y tiene sus limitaciones, como hemos visto. Y además, si veis, el resto de recomendaciones, opinión de expertos, opinión de expertos, opinión de expertos. Es decir, que ya sabemos todos que cuando se elabora una guía o se hace un análisis de la evidencia científica de los artículos de investigación, pues cuando no, al final hay que llegar a un consenso y la opinión de expertos que supuestamente han intervenido en la conformación de autores de esta guía, pues tienen que tomar partido, ¿no? Pero yo lo que quiero llamar la atención es que sepamos que muchas de las recomendaciones no hay todavía una evidencia sólida para ser taxativos. Es decir, que muchas están basadas en opiniones de expertos, evidentemente. Respecto a las guías europeas, pues también nos dicen que se desaconseja el uso de la técnica en área para canalizar fístulas arteriovenosas en adultos tratados con hemodiálisis. Una
evidencia no muy alta, ¿no? Sugerimos utilizar la técnica en escalera o de ojal para canular fístulas arteriovenosas en adultos tratados en hemodiálisis y dejar que esa elección dependa exclusivamente de la experiencia local y las características de la fístula, lo cual es bastante razonable. Evidentemente, los injertos arteriovenosos generalmente es que no hay otra, se tienen que funcionar con la técnica de la escalera y el razonamiento es importante que dan para estas recomendaciones. Los datos de los ensayos clínicos aleatorizados son escasos y contradictorios, por lo cual hacer cualquier inferencia sobre resultados clínicos es bastante problemático. La suposición de que la técnica del ojal causa menos dolor no se corresponde actualmente con los datos de los ensayos clínicos actuales. Y esta guía se publica en el 19. El uso de, posiblemente en algunos casos, haya un factor de confusión con el uso de anestésicos locales. Bueno, y el otro razonamiento es que la técnica de canulación utilizada en los grupos control estaba mal definida en la mayoría de los estudios, algo que va a salir en más ocasiones. Bien, y aparece un estudio en el Kidney International en el 2014, en el que nuestra amiga mía, colega, María Teresa Parisotto, publica por primera vez un estudio que, aun siendo observacional, es un estudio con una N muy grande, como veis, 10.807 pacientes, 171 centros de diversas partes del mundo, en las que estaba incluida España, y 7.000 pacientes fueron seguidos durante 7 años para relacionar o para analizar la influencia que las técnicas de canulación podían tener en la supervivencia de la fístula o prótesis. Bien, esta es la principal tabla de resultados de la regresión de Cox, en el que podemos ver, bueno, pues que hay algunas relaciones con el fracaso de la fístula, lógicamente, pacientes mayores, aquí tenemos la localización de la fístula, y a mí llega un momento que a estos resultados me llama la atención, especialmente que es la punción con la aguja arterial en posición retrógrada y el bisel punción hacia abajo, con la cara del bisel mirando hacia abajo. Esta asociación pues tiene un 18% más de probabilidades de causar fracaso de la fístula que la referencia, ¿no?, que es la punción anterógrada. Bien, a mí esto me llama mucho la atención, ahora después un poco comentaré por qué, y cuando me leo todo el artículo encuentro que eso, aunque no está asociado en el artículo, sí está en las conclusiones, que evidentemente fístulas con flujos de bomba, que en los monitores fresenios es el efectivo, ¿no?, pero que es flujo de bomba, no flujo intraceso, inferior a 300 mililitros minuto, es decir, no podemos obtener más en una diálisis, ¿vale? Presenta la misma, el mismo porcentaje de riesgo de fracaso, y también la presión venosa inferior a 100, pues ocurre casi lo mismo. Bien, si uno lee esto, bueno, no sé si lo asocia o no lo asocio. Yo lo asocio por mi experiencia, insisto. ¿A mí qué me dice esto? Pues a mí me dice que estas fístulas, y además dan poca presión venosa porque tienen poco flujo, lo cual es totalmente lógico, tienen una disminución importante del flujo intraceso que no está medido. Esa variable es una variable importante cuando uno hace estas afirmaciones y no está medido. Y que en algunas unidades, y lo hacemos, poner la aguja en posición retrógrada y el bisel boca abajo es una práctica muy antigua porque tenemos la percepción de que eso va a mejorar el flujo real, ¿vale? Por tanto, aquí hay un factor de confusión importante. Y en esa misma revista, en las revistas médicas se utiliza mucho la carta al editor sobre el mismo artículo, en la que aparece un comentario en la página, por favor, aparece... Mandamos un WhatsApp si quieres y ya está. Bueno, me llamas sin problema. Y yo voy corriendo y lo que me dé tiempo. David, ¿se te oye? Bueno, y hay un comentario
a ese artículo en el que un muy experto e investigador nefrólogo, Basarab, que tiene muchísimas publicaciones sobre el acceso vascular, hace una serie de matizaciones sobre los resultados. Los traduzco aquí en castellano y dice, aunque existen múltiples limitaciones del diseño observacional del estudio, los investigadores encuentran que lo que hemos visto anteriormente. Estos hallazgos deben confirmarse en estudios más rigurosos en los que se puede evaluar múltiples procedimientos de accesos previos, los efectos del país y del centro y los detalles basales específicos del acceso, en los que hay que incluir el grado de maduración y sobre todo el flujo intraacceso, en modelos dependientes para descartar una variedad de factores evidentemente de confusión, como ya he comentado yo. Y acaba, entre varios factores que han llevado a este escepticismo, uno es la incapacidad de comprender la compleja interacción entre la dinámica de fluidos, la biología vascular y el proceso de cuidado. Por tanto, no es tan fácil decir porque que hayamos pinchado boca arriba o boca abajo, resulta que eso influye en la supervivencia de la fístula. Dado que el resultado del acceso depende de los tres factores principales que hemos comentado, simplificar este complejo problema, considerando únicamente el método de canulación, sería una visión miope. Y lo dice este señor, y bueno, y estoy de acuerdo en lo que dice, ¿vale? Bien, porque nosotros que tenemos mucha experiencia precisamente en la punción con el bisel boca abajo, ya mostramos hace muchos años que el único efecto que esto tiene en la técnica de punción es que la del bisel boca arriba hace este corte en la piel y en la vena, ¿vale? Como se puede ver aquí en este trozo de PTC, y que cuando puncionamos hacia abajo, pues ocasiona un corte inferior, casi recto, ¿no? Y evidentemente esta puede ser la explicación por la que encontramos que además duele menos con la posición para abajo, pero nadie me puede convencer a mí que poner la aguja con el bisel boca arriba o boca abajo va a influir en la supervivencia de una fístula. O sea, ahí hay otros factores que no se han medido. Pero curiosamente en nuestra guía, que claro, como se cogen artículos prácticamente hasta 2014, este artículo tuvo mucha influencia cuando se habla en el capítulo 3 de los cuidados de la fístula arteriovenosa, ¿no? Aquí tenéis el resultado que ya he comentado yo, dirección retrógrada de la aguja arterial, presión con el bisel hacia abajo, en definitiva, pues tiene una supervivencia significativamente inferior a la referencia. Pero es que además, unos párrafos posteriores dice, recientemente se ha demostrado, ojo, que la orientación del bisel hacia abajo, perdón, hacia arriba, se asocia con una mayor supervivencia de la fístula. A mí me parece que esta recomendación es muy fuerte, ¿no? Y ya hemos visto que no es porque yo pueda estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Ahí hay claramente un factor de confusión, que es que no se ha medido el flujo intraacceso, y lo dice además en el mismo número de esa revista un prestigioso nefrólogo, al cual no se le ha hecho ni caso, porque este artículo se incluye en todas las guías. Bien. ¿Recomendaciones basadas en evidencia? Pues bueno, dejo el interrogante. Las técnicas de punción escalonada es la técnica de punción de lesión, tanto en la fístula nativa como en la prótesis, evidentemente. Si bien en las nativas la evidencia es débil, hay resultados controvertidos, hay un sesgo de selección, puede ser que lo que se denomina en área sea simplemente, lo que se denomina en escalera sea un área con rotación de la aguja, y algunas evidencias son recomendaciones de expertos. Bueno, por tanto, la definición de punción escalonada se cumple, porque si se cumple tiene que ser así, ¿vale? Si estamos hablando de esta serigrafía que hay en el brazo de este señor y que se cumple a rajatabla toda la semana y por todas las enfermeras que roten por esos puestos de trabajo o esa asignación de pacientes, evidentemente me creo que se está haciendo una escalonada. Ahora, si se hace esto como en mi centro, esto no es una punción en escalera. Esta es una enferma nuestra y lo que se le está cambiando, pues de vez en cuando, y ya veis aquí, después de una zona de cicatrización un poquito grande, pues se le está cambiando la zona, los puntos de punción y para ustedes contar. Pero esto no es una punción en escalera tal como está definida. Bien, bueno, ya hemos visto que tenemos la guía, nos hacen una serie de recomendaciones, pero esto es todo, teniendo en cuenta que
todas estas guías lo que recogen son artículos, sobre todo las dos de la derecha recogen artículos pues, posiblemente hasta el 2017. Bien, vamos a ver en todo este tiempo hasta ahora qué se ha publicado de nuevo. Y empiezan a aparecer revisiones de enfermería, esta revisión narrativa sistemática, empiezan a aparecer ya revisiones hechas por enfermería, las cuales tengo que decir que algunas son de bastante calidad porque hemos aprendido afortunadamente a hacer revisiones en enfermería, y dice que la evidencia actual no permite sacar conclusiones definitivas sobre si la punción de la técnica, sobre si la técnica, perdón, de punción en ojal o escalonada es superior. Por tanto, no hay evidencia, ¿vale? Esta otra es también una revisión narrativa en la que además participa un querido compañero nuestro de Portugal, Clemente Sousa, en el que, como veis, ya esta va un poco más allá de revisar artículos, que en los artículos seleccionados siempre nos podemos dejar artículos importantes atrás, sino que la revisión se hace sobre guías de práctica clínica, en total 7, y estudian la canulación, preparación, técnica, selección de agujas, vigilancia, dolor y educación. Y dicen que nuestro análisis describe las guías de práctica clínica actuales, con una falta de un buen respaldo de evidencia para la mayoría de las recomendaciones. O sea, que no hay respaldo en la mayoría de las recomendaciones de estas guías. Un poco lo que yo planteaba al inicio, ¿no? Y esto está publicado en el 2021, creo que era. No, 23, perdón. Bien. Y aparece esta otra, no, esa era en el 21 y esta en el 23. Además, una revisión con más solidez de la evidencia, porque es una revisión sistemática y además con metaanálisis. También de otro portugués, Ricardo Peralta, que después veremos lo que ha hecho este autor, en el que hace esta revisión para identificar qué técnicas de canulación permite una mejor permeabilidad primaria de la fístula y menores tasas de complicaciones. Se incluyen 5 ensayos clínicos aleatorizados, un cuasi experimental y 6 estudios observacionales. Y dice, en sus conclusiones o en sus resultados, que en comparación con la canulación escalonada, la canulación del ojal aumentó significativamente la bacteriemia. Significativamente la bacteriemia, como vemos aquí. Y sin embargo, no mostró diferencias en la permeabilidad primaria, no hubo reducción de trombosis, ni reducción del número de intervenciones. Por tanto, cuando tomamos partido por la mala y por la buena, a ver, todo un poquito con sosiego, ¿no? Con sosiego, porque ya empiezan a aparecer nuevas revisiones, nuevos artículos que un poco ponen en cuarentena los resultados que se publicaban hace 10, 12 años. Porque si os fijáis, las citas de la guía GEMAT sobre este tema datan de 2013, 2014, ¿no? Ya se va poniendo un poco en cuarentena. Y luego dicen también que los resultados como dolor, hematoma y aneurisma no se pudieron fusionar debido a la mala calidad de los datos. Bien, y aparece la guía inglesa. Voy a ir a partir de aquí un poquito más rápido porque si no me voy a comer el tiempo. Aparece la guía inglesa, publicada, como decía, en agosto de este año, en el que es la guía 3 sobre precisamente los cuidados del acceso vascular, hace una serie de recomendaciones. Me voy a parar en los que creo importantes. Primero, que recomiendan, evidentemente, que la evolución antes de canulación la haga un canulador debidamente capacitado. Eso existirá en el mundo anglosajón, existe también, y lo conozco, en el mundo latinoamericano, pero en España no existe ese título ni ese certificado. O sea, la experiencia se cuenta en años y punto, y no hay especialidad. Por tanto, esa recomendación no la podríamos cumplir. Y luego la otra es que recomendamos la canulación en escalera o en forma de ojal para fístulas y la canulación en escalera para los injertos, en preferencia a la punción de área siempre que sea posible. Bueno, una evidencia bastante razonable. Pero fijaros, esta guía hace especial énfasis en que hay que tener en cuenta la opinión de los pacientes y o su satisfacción en cuanto al manejo del acceso vascular, y marca 2 objetivos al principio de este capítulo para enfermería. 2 objetivos
que no son uno más importante que el otro, sino que hay que tener un equilibrio entre ambos. Éxito en la primera punción, consideran muy importante las punciones repetidas como una complicación que no se debería de dar o minimizar, y luego, evidentemente, mantener la salud de la fístula, es decir, mantener la permeabilidad, prevenir el desarrollo de estenosis. Bien, y ahora aparece el segundo artículo de María Teresa Parisotto. Son los mismos datos, 171 centros, 10.800 pacientes, pero aquí lo que analizan son la relación de las complicaciones con las técnicas, ¿vale? Y dicen que 367 pacientes presentan algún tipo de complicación. Y esto ya lo publicaron en el primer artículo, en el que podemos observar que en 10.000 pacientes y en muchos sitios del mundo, resulta que la punción en zona se da en el 60%, 61%. ¿Cómo puede ser que no haya artículos que publiquen nada más que del buttonhole y de la escalera? ¿No? A mí eso me llama mucho la atención, cuando la realidad asistencial es esta que estamos viendo aquí. Y yo diría que en mi centro más todavía, en el hospital más todavía, del 60%. Vale. Sus principales resultados. Me paro en los importantes. 367 punciones se asociaron con algún tipo de complicación. La más frecuente, la punción repetida. En comparación, y fijaros en este resultado, en comparación con la punción escalonada, las técnicas del ojal y del área se asociaron con un 44% o un 39% de probabilidad menor de tener complicaciones. Ojo, primer artículo que encuentra menos complicaciones con la punción en área, como podéis ver aquí, hemorragia, hematoma, infiltración, múltiple escanulación, desconocida, es decir, pero aparece una complicación y no se codifican como una de las anteriores. O sea, la escalera, la que más complicaciones presenta, ¿vale? Por tanto, y la que menos complicaciones presenta, en general, es la punción en área. Por tanto, bueno, ojo con las recomendaciones, ¿vale? Se asociaron con una razón de probabilidades significativamente mayor de ocurrencia de una complicación aguda, ya esto lo vimos en el otro artículo más o menos, prescripción de aguja fenestrada, técnica de canulación en escalera, la inserción de la aguja venosa como primera aguja y la rotación de la aguja arterial, ¿vale? Entonces, yo al menos me quedo un sorprendido, ¿no? O sea, me quedo sorprendido. Es decir, bueno, a ver, ¿en qué quedamos? ¿No? ¿En qué quedamos? Bueno, pues hay algo que se llama el sesgo de confirmación, y es que el investigador interpreta los datos de forma que confirma siempre su hipótesis o sus expectativas previas. Y posiblemente muchos de los estudios que se incluyen, posiblemente, lo digo con el máximo respeto y sin asegurar, posiblemente algunos o muchos estudios de los que recogen la guía, pues se recogen un poco todos aquellos que queremos oír, y es que una técnica es mala y la otra muy buena, ¿no? Podría ocurrir. Bien, la práctica clínica, independientemente de las guías, depende de qué. Todos lo sabéis, de la formación de enfermería, de la experiencia profesional, del país y centro, sobre todo, y también, curiosamente, de la relación laboral con el empleador. Es decir, Ian Blanco ya presentó un estudio hace unos años, está publicado en nuestra revista, en el que la adhesión a la guía del acceso vascular era superior en los centros privados que en los públicos. No voy a entrar en el por qué, pero todos lo podéis imaginar, ¿no? Por tanto, importante eso. Y lo menos, precisamente, en la práctica clínica diaria, en la evidencia. Bien, la técnica en escalera y en zona casi nunca son puras. Dependen de muchas variables, del paciente, de la enfermería y las prácticas locales. Y además puede modificarse en el tiempo, ¿vale? La técnica de ojal sí que se realiza según su definición, ¿no? Porque además es que no hay manera de hacerla como no sea con la definición científica que tiene. Pero ¿dónde se lleva a cabo? Bueno, los mismos pacientes y con unidades concretas donde las enfermeras son siempre las mismas. Bien, yo, y esto es observación personal, ¿no? A través de muchos años, voy a profundizar aquí muy brevemente del por qué la punción en zona pues se está utilizando, como hemos visto, en el 60-65% de las ocasiones, ¿eh? Aunque no, luego no está en la
literatura científica. Factores que favorecen su uso relacionados con el paciente: la edad, pacientes mayores, problemas circulatorios, diabetes, aumento del número de catéteres previos, agotamiento del caudal venoso, se ha invertido la relación fístulas en el antebrazo con el brazo, hoy la mayoría son húmerocefálicas o húmerobasílicas, y también en que el paciente a veces, y yo lo he vivido, se niega a que le cambien los puntos de punción, aunque le expliques que se le va a dilatar más, porque le duele menos, ¿vale? Relacionados con la enfermería, aspectos profesionales: falta de una formación básica. En casi ningún país del mundo la enfermera que va por primera vez a una unidad de diálisis tiene formación básica. Esto se agrava y evidentemente es por la falta de que haya algún tipo de especialización. Y tanto puede ser la especialidad oficial como pueden ser una práctica avanzada o cursos de capacitación específicos. Por la inexperiencia, y si soy un enfermero inexperto, me voy a lo seguro, donde están esas dilataciones y no voy a fallar. Miedo a la punción fallida, ¿no? Y además, eso lo veo yo en la enfermería cuando comienza, pues tienen miedo a fallar. Y sobre todo miedo a la evaluación del paciente, que al principio todos hemos pasado por ese miedo, que el paciente nos diga que hacemos las cosas mal y que le ha dolido más que nunca, ¿no? O sea, tenemos miedo a formar esto en definitiva. Y luego hay otros relacionados con la organización sanitaria, que no se tiene en cuenta en la literatura científica. Hay una presión asistencial en muchas instituciones, lo que se ha llamado en algunos artículos la industrialización de la hemodiálisis, que en algunos centros de Estados Unidos, de América Latina, etcétera, etcétera, se parece cada vez más a una cadena de montaje, en el que incluso las enfermeras en algunas no conectan catéteres, como en Estados Unidos, los conectan los técnicos, etcétera, etcétera, porque las ratios enfermera-paciente no están estandarizadas. Los problemas de la realización de fístulas que sufrimos algunos centros por parte de cirugía o radiología. Evidentemente la guía nuestra plantea un escenario ideal, y casi siempre el escenario es el Partaulí o el CLIN de Barcelona. Bueno, pues no hay tantos CLINI ni tantos Partaulí respecto al acceso vascular del paciente en diálisis en el resto de España. La inexistencia de equipos multidisciplinares del acceso vascular, incumplimiento de los indicadores de calidad del acceso vascular y prácticas, además, y esas las he vivido yo en mi última etapa, basadas en la subsistencia. Es decir, al final agotamos todas las probabilidades de una persona ya mayor o que no tiene otra fístula, otra probabilidad tal, antes de hacerle un catéter, ¿no? Y puncionamos, como hacemos nosotros, pues un stent que se ha puesto para salvar una estenosis y la trombosis de una fístula, y lo puncionamos directamente hasta que dure. Esa es una práctica de subsistencia. Y aparece, ya para ir terminando, recientemente otra técnica que no está incluida todavía como una técnica así, digamos, bueno, científica más o menos, porque además es una mezcla de la escalonada con la punción en el ojal. Y es la técnica de canulación única múltiple de fístula arteriovenosa, conocida por su acrónimo en inglés como MAST, ¿no? Que es además lo que le gusta llamarla a todo el mundo. Bueno, esta técnica yo tengo que decir que me parece original, que abre unas nuevas expectativas que habrá que ir estudiando, y que, bueno, pues aquí tenemos una foto de esa técnica de estos autores, en las que esto es en la primera semana, esto es creo que a los 12 meses y esto a los 36, no, a los 30 meses, en las que podemos observar cómo, bueno, no ha habido dilataciones, no se ven especialmente dificultades, etcétera, etcétera, porque la técnica está basada en elegir 3 puntos para la aguja arterial y 3 puntos para la aguja venosa. Durante la semana se punciona esta la primera, la segunda y la tercera, y además en esa semana habitualmente va dando tiempo a que cicatrice la de la sesión del primer día. Y la punción se hace, digamos, en el punto en el que se hizo la última, con lo cual ahí se va creando un tejido de cicatrización, duele menos, hay menos errores de punción porque no roto, no me voy a un sitio nuevo. En fin, yo tengo que reconocer, y no me cuesta nada más que, o sea, no me cabe nada más que felicitarlo de que es original. Bien, aquí se ve el grado de cicatrización que os explicaba en los 3 días de la semana, ¿no? Como cuando volvemos al lunes, habitualmente debe estar cicatrizado. Y encuentran algo que sí que me ha llamado la atención, y es que
digamos, lo que analizan como resultado principal es, mediante curvas de Kaplan-Meier de supervivencia, la permeabilidad de la fístula, y podemos observar con supervivencia como a los 6 meses prácticamente con las 3 técnicas, porque ellos hacen 3 grupos bastante bien equilibrados, están muy, es decir, los grupos están muy equilibrados y sobre todo muy bien controladas las variables que pueden condicionar resultados, ¿no? Evidentemente lo he leído entero y tal. Y luego han tenido en cuenta algo que se tiene poco en la investigación que hacemos en enfermería respecto a las técnicas de punción, que han cogido solo fístulas de primera utilización por cada paciente, lo cual es importante porque habitualmente los estudios como el de Parisotto están hechos con pacientes prevalentes, con lo cual perdemos un historial importante. Total, que la curva de supervivencia fue más corta en el grupo del Button Hole, como veis aquí, a partir del 6º mes, algo que yo tampoco lo encuentro justificación, porque no hay nada que nos justifique que en cuanto a la supervivencia, porque podríamos pensar, bueno, se infectan más, hay una infección nada más en el Button Hole. En definitiva, ellos sí, este es el texto de su discusión, y dicen que la principal causa de derivación para angiografía en este grupo fue la disminución confirmada del flujo intraceso, lo cual podría ser, bueno, una coincidencia en este grupo, y que actualmente no se ha encontrado una explicación para estos hallazgos. Pero podría estar relacionado con la presencia de estenosis, que tampoco le encuentro yo relación, la punción enojal con las estenosis, ¿no? Porque además se hace esa técnica, entre otras cosas, para evitarla. Pero insisto, es algo que tiene un futuro bastante esperanzador. Bueno, y para ir terminando, pues como resumen, la punción escalonada es la ideal, su utilización no está generalizada y pocos estudios que garanticen que realmente en ese estudio se ha realizado esta técnica como tal. La punción enojal es la segunda en recomendaciones, su utilización es más escasa evidentemente, se circunscribe básicamente a la hemodiálisis domiciliaria o en centros unidades con situaciones organizativas concretas, ¿no? Mismo personal, siempre nos rotan, mismos turnos, etcétera, etcétera. Y la punción en zona, bueno, pues la más denostada, la menos recomendada, desde el punto de vista estético, desde luego la peor, y es la técnica más utilizada, sin embargo, porque es la preferida por pacientes y enfermeras, y aunque yo cuando puse aquí esto en la bibliografía anterior al segundo trabajo de Parisotto, ocasionaba todos los artículos decían que ocasionaban más complicaciones, entre otros la aparición de aneurisma. Esta última frase de que ocasiona más complicaciones habrá que irlo poniendo también en estudio. En definitiva, como último mensaje, quiero decir que esto que voy a comentar se vislumbra un poco, ¿no?, en las guías inglesas y en mi experiencia también. Quiero decir que no le demos tanta importancia al método de canulación, sino a hacerlo bien. Es decir, a que no nos ocurra estas 3 posibilidades de cada uno de los métodos que tenemos aquí en pantalla, las cuales esta, la primera y la segunda, las hemos vivido en nuestro hospital, aunque esto venía de un centro concertado. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, creo que he cumplido un poco el tiempo que me dijo David. Ya le dije que necesitaba unos 45 minutos y voy a dejar de compartir pantalla y estoy abierto a vuestras preguntas. Bueno, yo creo que como hay muchas preguntas, dejadme por favor que necesito hacerte la pregunta, un comentario muy rápido. Lo de las guías de GEMAF es una mala interpretación, sin duda. Eso ya lo dijo Mariluz, porque hay que pinchar en dirección al sentido de la sangre y con el bisel hacia abajo, es la recomendación que debería haber puesto según lo de Parisotto. Y lo de Parisotto también, la enfermería miente, o sea, eso está claro. Yo también lo hemos visto en una encuesta que hicimos este año pasado, porque aunque digan que se pincha en escalera, pero la realidad, porque aunque solo sea del cambio de enfermería de los pacientes de cada diálisis, no tienes la referencia, salvo que pinches con la técnica MAST, que sí que se ha demostrado que es la forma más ordenada de pincharla, con una buena supervivencia, el paciente le duele menos, que también eso es muy importante, también que añadas eso, que no se añade, hay que añadirlo en estos estudios.
hasta incluso la pedagogía que hay que hacerle al paciente de que si le duele más porque haya que cambiar un poquito. Yo creo que también hay que incluirlo. Y a donde quiero llegar, que es la pregunta mía, o al menos lo del más, según los portugueses que están haciendo unos estudios estupendos, todos los portugueses, es la relación con la presión venosa, que es lo que yo creo que se queda un poco tapado, que me parece muy importante del estudio de Parisotto, que cuanto mayor presión venosa disminuye la supervivencia. Y yo creo que también deberíamos hacer estudios por ahí, relacionados con el flujo de bomba y con individualizar a lo mejor esa diálisis. Que un señor o una señora que pese poquito, que tenga un KT alto, pues a lo mejor puede tener un flujo de bomba de 300. No hace falta irnos a los 450 de flujos de bomba, o el límite de presión venosa, que siempre hablamos de que 200 es bueno. ¿Por qué? Yo siempre digo, 200, ¿quién lo ha marcado? ¿La Dirección General de Tráfico? No hay una evidencia de nadie que nos diga que es 200. Eso es una leyenda urbana de la hemodiálisis. Y no me enrollo, que hay muchas preguntas. Bien, yo también te contesto muy brevemente sobre el tema de la presión. Primero, la presión depende de múltiples factores. O sea, depende del flujo de bomba, depende del calibre de la aguja, depende del diámetro de la vena, depende de que haya estenosis, en fin, depende de muchos factores. Y habitualmente en los estudios que se hacen no se controlan todos esos factores. Primer punto. Segundo, descartamos siempre la presión per se utilizando la ley de Poiseuille, que el calibre de la aguja tiene per se. Es decir, si nosotros abriéramos a fluido con sangre, un fluido que tiene una densidad determinada, un calibre con una extensión de 20 o 25 milímetros que tiene, 2,5 o 2 centímetros que tiene una aguja, ya esa presión de salida va a originar una presión que a veces la contamos como presión de la vena y no es de la vena. Ayer habría que hacer un estudio, yo quiero hacer un estudio de laboratorio, digamos, en ver qué repercusión tiene nada más que un flujo en sí en pasar por un tubito tan finito. Ya tiene que dar una presión. Entonces, yo estoy de acuerdo. Mariluz hizo un trabajo que fue premiado en la SEDEN y presentó un trabajo sobre esto, interesante, yo me lo leí con mucho interés y, a ver, tengo que decir, y espero que Mariluz no se me moleste, que su trabajo está muy bien hecho, pero revisé la bibliografía, que es lo que a mí me interesa, porque hay afirmaciones de la bibliografía y en toda la bibliografía revisada esas afirmaciones tienen muy poca evidencia de poner límites concretos. En ocasiones es una recomendación que alguien, bueno, ¿por qué Fresenius y el resto de fabricantes decidió poner menos 300 la arterial? Bueno, pues lo podemos debatir otro día, pero se han fijado unos límites sin una base. A ver, sin una base contrastada, se puede contrastar de otra forma, pero sin una base contrastada de lo malo que puede ser eso para un acceso vascular. Eso es, para la supervivencia a largo plazo. A ver, pasamos a las preguntas. O sea, vamos rápido, tenemos 10 minutos. Marisa había levantado primero la mano. ¿Te puedes conectar, Marisa, por favor? Estoy. ¿Me oyen? ¿Sí, no? Sí, perfectamente. Yo quería decir dos cosas que no sé si a lo mejor son muy lapidarias, pero yo creo que afortunadamente en nuestras unidades se tienen pocas complicaciones graves con el acceso vascular y que tal vez por eso se pierde el interés de la importancia de las conexiones en escalera o en área o el button hole. Es decir, se ven pocas costras, se ven pocas infecciones y aunque los aneurismas se vean, yo creo que no hay una conciencia grupal de la gravedad que puede contener un aneurisma en la fístula para el paciente y para la supervivencia del acceso. Y esto vuelve a lo mismo que incluso ya lo decías tú, Rodolfo, y es que al final no tenemos una enfermería especializada, hay mucha gente que rota, no en todos los sitios afortunadamente, pero en casi todos los sitios, y eso hace que la gente aprenda a golpe, a la supervivencia, como dices tú, porque yo necesito formarte muy rápido y yo te explico las 4 nociones más importantes de cómo funciona la diálisis, cómo tienes que funcionar y punto. O sea, si hiciste un hematoma, bueno, no pasa nada, yo no te digo nada de los pseudoaneurismas, ni te digo nada del aneurisma, ni te digo nada del riesgo de estenosis, ni te digo nada de nada, porque total,
ha sido un error. Y sí, todos nos equivocamos, pero yo creo que parte de lo que puede empeorar la supervivencia del acceso y las funciones tiene que ver también con que no establecemos en las guías de calidad una única punción como un estándar de calidad. Es decir, tú tienes que ir, poner una aguja arterial y una aguja venosa en una sola punción por cada paciente, por cada sesión. Y quizá eso sea endurecer mucho las prácticas de calidad, las buenas prácticas, pero a lo mejor es a lo que deberíamos apuntar todos. Y lo digo como médico que me gusta guiar punciones, que muchas veces, aunque estoy viendo la punción con la eco, no soy capaz de canalizarla en una sola punción. Era simplemente ese comentario. Bueno, yo, si me permites también un comentario, porque no era una pregunta concreta. Primero, felicitaros, porque lo has dicho muy bien, independientemente de la técnica que se utilice de punción, tenéis muy pocas complicaciones, y me consta, con lo cual os felicito y sé que en la Fundación está muy bien cuidado el acceso vascular. Y porque al final ese ha sido mi mensaje, es decir, es más importante no tener complicaciones, usemos la técnica que usemos, que empecinarse en una técnica en sí, ¿no? Y además eso dice la guía inglesa. Y por último, yo siempre he considerado, a mí me falta en la guía GEMAP, por ejemplo, indicadores de calidad de enfermería. Son todos indicadores clínicos habitualmente. Y hace ya muchísimos años, y que en paz descanse Paz Galán, una ilustre enfermera de Segovia, pues tuvo un éxito en Europa tremendo con un estudio sobre los factores que causaban punciones repetidas. Y además ella lo definía como el mejor indicador de calidad de enfermería. Y yo espero que ese indicador, ya he visto que este año vosotros habéis presentado un trabajo precisamente de las punciones repetidas, y que eso debería de ser un indicador que se incluya y que se registre por enfermería sí o sí. Sí, efectivamente. Elena Guerrero, además le dieron el premio. Hablando también de indicadores de calidad de GEMAF, que los hizo Lola Arenas, que es su siguiente pregunta. Sí. Lo coordinó, pero ya cojo la batuta de los indicadores de enfermería. Yo quería comentar, bueno, primero felicitarte, Rodolfo. Me parece que has puesto el dedo en la llaga y me parece hiper interesante todo lo que has hablado. Y abres un melón importante. Yo te voy a hacer 2 preguntas, a ver tu opinión como experto. En relación, creo que uno de los problemas que tenemos es la falta de experiencia de la enfermería y la gran rotación. Y aquí siempre está el tema de quién tiene que pinchar una fístula nueva, si una persona experimentada o, bueno, pues a veces yo creo que nos equivocamos cuando decimos, bueno, hay que dejar a todo el mundo que pinche, o el paciente no tiene confianza, hay que dejar que, bueno, pues que pinche el que le tocaba, ¿no? En relación a la persona referente del acceso vascular al que tú has hecho mención, si en las unidades de diálisis debería haber este referente para esas funciones difíciles, eso es una de las preguntas. Y la segunda es en relación a cómo deberíamos o cómo podríamos crear evidencia en un tema tan complicado como es la punción del acceso vascular, teniendo en cuenta que hay muchísimas variables, porque una punción puede ser buena inicialmente al principio, pero a largo plazo dar problemas, o no generar complicaciones iniciales, pero generarlo a la larga, o cómo interviene el paciente en esta decisión, o cómo interviene la experiencia o el tipo de acceso. Es decir, yo creo que habrá accesos que a lo mejor la forma menos mala sea la punción en área, porque es que ya no tienes otra alternativa, frente a otros que a lo mejor todavía puedes empezar, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo haces un estudio que tengas en cuenta tantísimos factores? Porque lo que es bueno para una cosa puede ser malo para otra. Entonces, esas 2 preguntas, a ver. A ver, bueno, pues son interesantísimas. La segunda difícil, pero bueno, la primera, yo soy de los que creo que... A ver, yo en algunos momentos planteé a la dirección de enfermería de mi hospital porque como también era profesor, he sido profesor vinculado desde hace muchos años, pues la supervisión, la verdad, y lo de la universidad, las supervisiones en lo público comen mucho tiempo, ¿no? Entonces les planteé que
que podía dejar la supervisión y ejercer simplemente, precisamente, de referente del acceso vascular. En una provincia donde, bueno, había 450 pacientes en diálisis, ¿eh? O sea que, pero yo creo que en la pública no hay la suficiente madurez para eso todavía. Pero desde luego lo defendería a capa y espada esa figura. A capa y espada. Al menos bajo mi responsabilidad, nunca una enfermera con nula experiencia ha puncionado una fístula nueva. O sea, incluso una fístula ya madura, difícil, pero compleja. Quiero decir, cuando tienes un atasco, ¿no? Yo favorecería un poco el hecho de que si tú tienes un problema con la punción de un acceso vascular, des paso inmediatamente a otra persona. Hablando de lo que decía Marisa, de disminuir el número de punciones al máximo. Total, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y la segunda pregunta, verá, es muy complejo, como tú mismo has dicho. Hay tantas variables de la práctica local, de la situación basal del acceso vascular, del paciente, que en definitiva aquí sí que se cumple aquello de que el café para todos es imposible. Yo lo que sí he hecho en falta, se echa en falta en la investigación enfermera casi siempre, y vosotros reunís, bueno, pues digamos una buena estructura institucional para hacerlo. Bueno, algo parecido a lo que ha hecho Peralta en Fresenius, ¿no? Que es hacer estudios prospectivos controlados, pero con fístulas incidentes. Porque claro, todo esto, ¿hasta qué punto los aneurismas son malos? Salvo estéticamente, no lo vamos a saber si no hacemos por lo menos 3 o 5 años de seguimiento. Y al revés, ¿no? Entonces, yo he hecho en falta, y yo si tuviera posibilidades de grupo de llevarlo a cabo lo haría. ¿Qué ocurre? Que en enfermería tenemos mucha prisa. Lo siguiente es Murcia, ¿no? O lo quiero publicar este año. Entonces, no nos planteamos estudios de cohortes con 2 cohortes o 3 a largo plazo, no nos planteamos un estudio prospectivo que dure mínimo 3 años, y nos podía dar luz un estudio de este tipo. Yo, si tú recuerdas, acuérdate del famoso debate de las membranas de alta permeabilidad, hasta que no se hizo el MPO con pacientes incidentes. Tú sabes que nosotros participamos en ese estudio. Alejandro, no se aclaró un poquito el tema. Sí, coger a pacientes prevalentes que no me sirve, y menos en el acceso vascular. Totalmente. O sea, no me sirve. Y sobre todo si no se controla el flujo intraacceso basal que tiene el paciente. Pues nos lo apuntamos, Rodolfo. Nos lo apuntamos. Sí, apuntado ha quedado, ¿eh? Yo ya me lo he apuntado. Vamos a la última pregunta. Paco, por favor, ¿te conectas? Hola, buenos días. Enhorabuena, Rodolfo, y enhorabuena a la Fundación, porque la verdad que se aprende mucho con estas sesiones. Y bueno, yo quería hacer una reflexión. Ya sabes que por mi parte el estudio de Parisotto tiene algunos sesgos, ¿no? Como hemos hablado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, eso de la punción retrógrada que disminuye la supervivencia del acceso, y ahí el orden de los factores sí que es importante, ¿no? O sea, a lo mejor estamos puncionando retrógrado porque esa fístula ya venía mal, ¿no? Sí, es lo que se llama, Paco, una causalidad inversa, o sea que... Sí, perdona. Igual que el tema de la UA, que cuando utilizamos 16-17 provocan más complicaciones, ¿no? Y es porque a lo mejor estamos utilizando esos calibres porque la fístula no tiene desarrollo y tal. Sobre las presiones, el tema de la dinámica de flujo. Parisotto también tiene un estudio muy interesante, que claro, calibres más pequeños de agujas, como ha explicado Rodolfo, hacen ese flujo de sangre, da en el endotelio y provoca una remodelación del endotelio que trae sus complicaciones, ¿no? Por eso el tema de las presiones no hay un límite, pero sí que es verdad que cuando aumentan mucho está esa remodelación del endotelio. Y yo la pregunta que quería hacer, y además es también para la Fundación, y Lola y David, es, ¿no pensáis que muchas veces asumimos problemas, ¿no?, en el acceso vascular y nos complicamos la canulación, cuando todo se solucionaría con un equipo multidisciplinar de acceso vascular? Es decir, estamos intentando salvar fístulas que vienen hechas por radiólogos que no saben para qué sirve una fístula, fístulas en localizaciones más proximales que están complicando la canulación. O sea, muchas veces intentamos que enfermería resuelva este tipo de problemas. No sé qué sensación tenéis ustedes. Rodolfo, ¿contestas? A ver, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dices, Paco. Ya está definido que en una de las diapositivas aparecía que faltan equipos multidisciplinares. Yo el otro día oí a la compañera del Clinic
y sentí verdadera envidia. O sea, bueno, primero la capacidad que tiene como hospital independiente del Instituto Catalán de Salud de crear categorías profesionales. O sea, a nosotros no las tiene que crear el ministro de turno o el presidente del gobierno, si no, no se crea una categoría profesional. Entonces, crear práctica avanzada en el acceso vascular dentro de un equipo multidisciplinar, y ellos están haciendo cosas muy importantes. Incluso hacen ya algún estudio que hemos publicado de comparar el grado de eficacia de la misma con la misma utilización del ecógrafo, comparándolo el de los nefrólogos con tal, con lo cual es muy parecido y además le están quitando trabajo a los nefrólogos en esa valoración previa. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo que esto pasa porque hubiera equipos multidisciplinares en todos los hospitales. Yo no me quiero, sé que vamos muy mal de tiempo, pero yo quiero recordar aquí que en Andalucía existe un proceso, porque hay gestión por procesos, y está el proceso de la insuficiencia renal crónica, y en él se define muy bien quién intervenía cuando se hace ese primer proceso. Todos estábamos que nos frotábamos las manos en Andalucía, porque teóricamente por el proceso tenías que tener un cirujano vascular de referencia, un radiólogo intervencionista de referencia, es decir, todo estar, digamos, como está en el Partaulí o como está en el Clínic. Pero luego esa no es la realidad de la pública. Ni de la privada. Y lo que dice el GEMAF, que es la filosofía del GEMAF, de trabajar de forma multidisciplinar, que ocurre efectivamente en muy poquitos sitios. Y es por eso los estándares que tiene el estándar de catéter, que te marca que hay que tener un 20% de catéteres. Eso solo se consigue donde se trabaja de forma multidisciplinar. Solo. De todas maneras, estoy de acuerdo con Paco. Yo creo que el problema es un problema que empieza mucho antes, desde que el paciente está en la consulta de ERCA y tiene que cuidar su brazo de cara a un futuro acceso vascular, de que exista un equipo interdisciplinar en la creación de la fístula y luego en el seguimiento. Es decir, en los indicadores que había en las guías se tenían en cuenta todas las variables desde que empezaba el paciente hasta que terminaba, porque todo está influyendo. Es decir, que yo creo que tenemos que ser conscientes que todos jugamos un papel fundamental en cada momento que intervenimos en ese acceso vascular, y tenemos que hacerlo pues lo mejor posible y de la manera más experta. Y si empezamos pronto, como decía Paco, pues probablemente esto sea más fácil luego en el seguimiento, pero luego no lo podemos fastidiar en el seguimiento o con estos pacientes con accesos vasculares que llevan tiempo, que se complican, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos un campo por delante muy interesante. Muy interesante, sí. Bueno, perdonad, podríamos estar hablando mucho más tiempo, pero vamos a ceñirnos a la hora. Y bueno, Rodolfo, estupendo, genial, maravilloso, me encantan además estas sesiones de acceso vascular y más si las das tú. Un placer a todo el mundo también por asistir, muchas gracias, que paséis un buen día y cualquier cosita, cualquier duda, tanto nosotros como Rodolfo estamos a vuestra disposición. Y para hacer cosas sobre acceso vascular, como se ha propuesto aquí, que esto sea el germen, la semillita, ¿vale? Venga, muy buenos días. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.